buenos días a todos. Agradecemos de verdad de manera... Pastor, por favor, acérquese más al micrófono para echarle un tono. ¿Está bien? ¿Sí se oye bien? Sí. Bien. Muy buenos días a todos. Agradecemos nuevamente la oportunidad que nos dan de plantear nuestras inquietudes sobre este tema tan importante. Efectivamente, como decía el senador, nos parece a nosotros muy extraño que en este proceso la Cámara de Diputados primeramente se haya votado y después se hayan abierto foros. Afortunadamente aquí en el Senado hemos notado una sensibilidad diferente, lo cual agradecemos. Decía el senador hace un momento que la reflexión tiene que ver con una reforma constitucional sobre el tema de la libertad de religión. Hace 2 días estuvimos en un foro donde reflexionábamos sobre la oportunidad y la conveniencia de que se diera esta reforma. Cabría preguntar quién pidió esta reforma. ¿Quién la pidió? La ciudadanía no la pidió. Los religiosos, las asociaciones religiosas, no fuimos llamados a consulta sobre un tema tan relevante para nosotros. A los especialistas tampoco se les consulta. ¿A quién le urge esta reforma? Evidentemente no es a la ciudadanía. Comentábamos que la situación religiosa en el país, afortunadamente, después del trabajo legislativo que se dio en la reforma, logró cambiarse de un estado confesional a un estado laico. Un estado que en la Constitución reconocía solamente una opción religiosa y ponía sobre la responsabilidad de los ciudadanos la obligación de tener esa confesión y observarla religiosamente como un deber cívico, a una situación donde ya se reconoce la libertad religiosa. Hoy en el país existe una diversidad religiosa grande, amplia, reconocida en más de 7,000 asociaciones religiosas. Nosotros hemos denunciado lo que a nosotros nos parece un uso abusivo de un término noble como es el término libertad de religión. Se ha usado de manera tendenciosa y sesgada, y lo único que quiere esta reforma es el desmantelamiento del Estado laico. No entendemos nosotros que esta libertad religiosa requiera para su existencia que se aniquile el contexto del Estado laico, revisando y modificando el 3º y el 130 de manera particular, y la Ley de Acciones Religiosas y Culto Público. ¿Cómo es que se habla de una libertad religiosa que para existir requiere necesariamente de que se haga a un lado el Estado laico? Luego entonces no estamos ante una pretensión genuina de libertad religiosa. La libertad religiosa, bien entendida, es un derecho humano fundamental que protege la conciencia individual en un ámbito personal, y eso existe en el país. En este país existe. Todos ejercemos la libertad religiosa, podemos elegir la opción religiosa que más nos convenga, y aquellos que no quieren optar por alguna opción religiosa pueden también, con toda libertad, abstenerse de hacerlo, sin ser perseguidos por la ley. La libertad religiosa existe en el país, se ejerce, es plena, es vigorosa. Tan es así que tenemos más de 7,000 asociaciones religiosas reconocidas por el Estado mexicano que ejercen su libertad religiosa, y muchas otras personas en el país que se abstienen ante esta opción. Preguntamos, ¿qué nuevas libertades se obtendrán bajo este concepto de libertad religiosa, diferentes a las que tenemos ya? ¿Será que los religiosos no podemos manifestar nuestras creencias en el país? Lo hacemos. No podemos realizar los actos de culto, lo hacemos. Nuestros hijos no pueden recibir la educación religiosa de acuerdo a sus convicciones, sucede en los templos y en el ámbito familiar, claro que sí. ¿Qué nuevas libertades nos va a dar esta reforma? ¿Qué nuevas? Ahora, si las nuevas libertades son permitir dar educación religiosa en la escuela pública,
Ese no es un avance, eso es una regresión, eso es atentar contra la educación laica. Se dice, es que hay tratados internacionales que reconocen el derecho de los padres a plantear una educación de acuerdo a las convicciones de ellos a sus hijos. Eso es cierto, eso es verdad, pero ninguno de esos tratados le impone al Estado la obligación de satisfacer con sus recursos desde la escuela pública, hacer de catequista, enseñar religión a los niños en las escuelas. Ningún tratado internacional exige eso. Lo que sí existe, quisiera referirme a documentos que existen, y estos sí existen, de derecho internacional y están publicados. Las Naciones Unidas ha publicado todos estos trabajos: Normativa y Jurisprudencia, Doctrina Universal de los Sistemas Universales e Interamericanos, y comentando particularmente el convenio al que se hace referencia, hay una observación donde se dice: el comité opina que el párrafo cuarto del artículo 18 dice que en la escuela pública se imparta enseñanza de materias tales como historia general de las religiones y de la ética, siempre que ella se haga de manera neutral y objetiva. La libertad de los padres o tutores legales de garantizar que los hijos reciban una educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, proclamada en el párrafo cuarto del artículo 18, está relacionada con la garantía de libertad de enseñar una religión o creencias que se recoge en el párrafo 1 del mismo artículo. Sin embargo, el comité señala que la educación obligatoria que incluya el adoctrinamiento en una religión o unas creencias particulares es incompatible con el párrafo 4 del artículo 18. Esto es jurisprudencia internacional. Esos tratados ya se han interpretado, y en su interpretación no se le obliga al Estado a que haga de catequista, al contrario, previene que esto se dé en la escuela pública. ¿Qué libertades son entonces las que se pretenden dar con esta noción novedosa de libertad religiosa? Permitir que los ministros de culto se pronuncien de forma orientadora en los procesos electorales. Esa es una nueva libertad. Abrir la posibilidad de que profesores en los planteles escolares de pronto digan: yo no voy a hablar de la Reforma ni de Benito Juárez porque va contra mis convicciones y contra mi conciencia, y en vez de eso nos vamos a juntar para hacer un rezo. Eso es un avance en libertad. Nosotros creemos que es importante decir, esta reforma presenta una careta engañosa, porque pretende buscar o se dice, oferta una libertad religiosa que en verdad no está. La exposición de motivos, todo lo que ha presentado hasta ahora, no nos ofrece un nuevo avance en materia de libertad, y sí, por el contrario, nos muestra muchos elementos que nos preocupan de que no sería un avance, sino sería una regresión en materia de libertad religiosa. Cuidado, señores senadores. En el país hasta el momento vivimos con tranquilidad, en armonía, con respeto a la diversidad. Cuidado por dar marcha atrás a esos avances que se han dado. Esto puede generar polarización, problemas en todo lo ancho del país. Sí. Gracias. Aprovechamos para darle la bienvenida a la senadora María Rosa Moreno, particularmente interesada en este tema. Estamos en el proceso de más o menos unas 5 intervenciones y vamos comentando cada una de ellas. Gracias. Por favor. Yo quisiera referirme y plantear algunas consideraciones iniciales sobre la problemática interpretativa de las 3 libertades que se contemplan
en la iniciativa de reforma del artículo 24 constitucional, la libertad de convicciones éticas, la libertad de conciencia y la libertad de religión. Me referiré en primer término a la libertad de convicciones éticas y a los problemas interpretativos que considero se pueden presentar con ella. El problema central en la libertad de convicciones éticas será establecer su contenido esencial, que no es otro sino el que de la propia literalidad de la libertad se desprende, las convicciones éticas. Obsérvese, en primer término, que esta libertad, tal como está enunciada, no protege todas las convicciones, y esto me parece fundamental, sino que solo protege las convicciones éticas. Y cuando esta libertad habla de convicciones éticas, está presuponiendo que hay convicciones no éticas, y que las que van a contar con cobertura constitucional, las convicciones que van a contar con protección constitucional bajo esta libertad, serán aquellas que son éticas, y las que no son éticas van a quedar al margen de la protección constitucional de esta libertad en concreto. Pero aquí, señores senadores, hay un primer problema, y ojalá y logre transmitir cuál es la inquietud. El problema es que no tenemos un catálogo de convicciones éticas, ni siquiera un decálogo de convicciones éticas. Y me permitiría invitarles a hacer imaginariamente un ejercicio. Si los que estamos aquí reunidos nos propusiéramos enlistar las 10 convicciones éticas que para cada uno de nosotros son más relevantes, estoy seguro que habría coincidencias, pero también estoy seguro que habría discrepancias. Y precisamente el sistema jurídico a partir de esta libertad funcionaría de la siguiente forma. Esas discrepancias que entre nosotros hay, esas discrepancias que en la sociedad hay sobre cuáles convicciones son éticas, porque solo las convicciones éticas tendrían cobertura constitucional y las convicciones no éticas estarían al margen de tal cobertura, implicaría que el Estado, mediante sus órganos competentes, tendría que decidir en el caso de las discrepancias. Planteo las siguientes preguntas. ¿Es el aborto una convicción ética? Un sector de la sociedad contestará que sí, otro sector de la sociedad contestará que no. ¿Es la eutanasia una convicción ética? Habrá quienes digan que sí, habrá quienes digan que no. ¿Son las transfusiones sanguíneas una convicción ética? ¿Es la maternidad sustituta una convicción ética? ¿Las investigaciones con embriones son o no una convicción ética? Y no tenemos, y no digo desafortunadamente, sino quizá mejor, afortunadamente no tenemos un catálogo perfectamente definido de qué convicciones son éticas y qué convicciones no lo son. Y esto porque la ética pertenece a la conciencia individual de cada persona. Permítanme subrayar el problema de interpretación jurídica que se va a generar con esta libertad de convicciones éticas. Voy a tomar el caso del aborto. El aborto ya no se examinaría solo desde el dilema de si es una violación del derecho a la vida del no nacido, o bien si debe prevalecer el derecho de la madre a disponer sobre su cuerpo. Ahora tendría que verse si es una convicción ética. No se estaría ya examinando la colisión de dos derechos,
y determinando los tribunales o los órganos competentes del Estado cuál derecho prevalece sobre el otro. No operaría aquí el juicio de ponderación que emplean los tribunales para definir bajo ciertas circunstancias qué derecho tiene prevalencia, sino que ahora la discusión se trasladaría en los tribunales al ámbito ético, y la interpretación de esta problemática, aborto, eutanasia, transfusiones sanguíneas, maternidad sustituta, etcétera, etcétera, se habría trasladado del campo del derecho al campo de la ética. El razonamiento ya no sería el razonamiento jurídico de la ponderación de derechos, sino el razonamiento ético. Habría quienes dirían, en una controversia legal, esta acción es ética, pero habría quienes dirían, esta acción no es ética. Y en esa discrepancia, el Estado, a través de sus órganos competentes, tendría que decidir. La eutanasia, por ejemplo, donde se presenta la colisión de dos derechos, el derecho a la vida contra el derecho a la muerte digna, ¿es o no una convicción ética? Observemos que se producen cambios muy relevantes. Del campo jurídico pasaremos al campo ético. Del razonamiento jurídico pasaremos al razonamiento ético. De la decisión jurídica pasaremos a la decisión ética. Señores, de los tribunales de derecho pasaremos a los tribunales éticos, y el Estado estará entrando a un campo que creo que no le corresponde. Al Estado le corresponde el campo del derecho, no el campo de la ética. Una consecuencia del punto anterior será que en la medida que el Estado vaya determinando qué acciones o convicciones son éticas y qué acciones o convicciones no lo son, y esto es lo que me parece muy delicado, se va a estar construyendo una ética oficial. El conjunto de decisiones judiciales sobre si el aborto es o no convicción ética, sobre si la eutanasia es o no convicción ética, sobre si la maternidad sustituta es o no convicción ética, estará creando una ética oficial. Y el establecimiento de una ética oficial va a implicar la discriminación o incluso la cancelación de las éticas alternativas. La decisión o la configuración de una ética oficial supondrá la intromisión del Estado en la conciencia individual de los ciudadanos. Creo que no es tarea del Estado establecer lo ético y lo que no es ético. La tarea del Estado es establecer lo jurídico y lo no jurídico. Soy consciente de que todo sistema jurídico tiene una pretensión ética, pero se trata de lo que la doctrina identifica como la ética pública, la ética del Estado de Derecho, la ética de la democracia, la ética de los derechos fundamentales. Y la función de la ética pública es posibilitar las éticas privadas de los individuos, pero no determinarlas. No creo que sea conveniente que el Estado tenga ahora que decidir no si el aborto es una acción jurídica o antijurídica, sino que si es una convicción ética o si no lo es. En algunos comentarios que me ha tocado escuchar se dice, es que esta libertad lo que protege es que cada quien tenga sus convicciones éticas. Sería muy distinto hablar de la libertad de convicciones, hablar de la libertad de convicciones éticas, porque cuando se habla de convicciones éticas, implica tomar del universo de convicciones aquellas que son éticas y dejar al margen de la protección constitucional las que no lo son. El problema es quién va a decidir cuáles convicciones son éticas y cuáles convicciones no lo son. Y claro está, en caso de discrepancia, corresponde al Estado determinar qué decisión es ética o qué convicción es ética y qué convicción no lo es. Pero esto lleva
a la construcción de una ética oficial, y por otra parte el Estado estará abandonando el campo que le corresponde, el campo del derecho, para introducirse en el campo de la ética, y al hacerlo estará vulnerando la conciencia individual, puesto que las éticas son diversas. Por paradójico que parezca, la libertad de convicciones éticas creo que va a degenerar en un Estado ético. México transitará de un Estado de derecho a un Estado ético, y el Estado ético no es sino una modalidad del Estado confesional. Yo creo que la conciencia debe estar siempre protegida en su máxima amplitud. Yo creo que las convicciones merecen toda la protección. El peligro que estoy señalando es que se le atribuya al Estado la facultad de determinar y decir: esta convicción sí es ética y esta convicción no es ética, porque entonces el Estado habrá abandonado completamente el ámbito que le corresponde, habrá dejado de ser Estado de derecho, y recordemos aquella definición de Hegel: se estará convirtiendo en un Estado ético, que al final de cuentas va a configurar con sus decisiones una ética oficial, y que va con ello a discriminar las éticas alternativas. Pasar de un Estado de derecho a un Estado ético es un grave problema, porque ya no estará decidiendo el Estado si el aborto o la decisión que toma la mujer de abortar, o la eutanasia, o las transfusiones sanguíneas, o la maternidad sucedánea, es un acto jurídico o antijurídico. Ahora el Estado estará determinando si es un acto moral o inmoral, y eso creo que no es tarea del Estado. Es la reflexión que deseo plantear. Muchas gracias. Gracias, excelente participación. Mi nombre es José Antonio Hernández.